Bienvenidos nuevamente a su programa Legalidad y Justicia. Como siempre, agradeciendo a la Universidad Guadalajara La Mar y a nuestro rector, el licenciado Ricardo Ramírez Angulo, la oportunidad que le presta a mí y a demás estudiantes la oportunidad de participar en este tipo de actividades. El tema de hoy será el de Derecho Familiar y como nuestro invitado ya continuo tenemos al licenciado Luis Enrique Villanueva Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por esta oportunidad de nueva cuenta. Y tenemos como invitado especial a la juez Elsa Navarro Hernández, juez cuarto de lo familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, señora juez? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, como tocamos el tema de derecho familiar y usted se encuentra en el juzgado cuarto de lo familiar, me gustaría escuchar un poquito de las actividades que usted realiza dentro de este juzgado. Bueno, mi juzgado, como su nombre lo dice, es especializado en materia familiar. En un juzgado familiar conoces asuntos de divorcio, de alimentos, adopciones, sucesiones y algunos trámites de jurisdicción voluntaria relacionados con la materia familiar. Excelente. Bueno, hay un tema muy sonado que pues, muchas veces la gente se equivoca al utilizar el término, que es el del famoso juicio de alimentos. Básicamente, ¿en qué consiste este famoso juicio de alimentos? Los alimentos es una institución en el derecho de familia, es una institución en donde a la sociedad le interesa, son de interés público. ¿Esto qué quiere decir? Que no depende de las partes, que no depende del papá, de la mamá, es de orden público. Entonces, todos tienen derecho a recibir alimentos, todos los niños tienen derecho a recibir alimentos. Es una obligación y un derecho. ¿Para quién es una obligación? Para los padres, en este caso puede ser para los padres, pero también puede ser para los abuelos o para los hermanos, según sea el caso. Y todos los menores tienen derecho a recibir alimentos, como los incapaces también, y los cónyuges también. Claro. El juicio que me preguntabas de alimentos es un juicio sumario. Se supone que debe de ser un juicio más rápido que los juicios que se tramitan en la vía ordinaria. Desgraciadamente, los juzgados familiares han sido superados en número, porque conforme aumenta la crisis o las malas condiciones económicas, aumentan los juicios en materia de alimentos, porque pues el dicho lo dice, ¿no? Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces estamos de un juzgado familiar radica 2.500 asuntos al año, de los cuales de alimentos yo creo que son un 70%, porque en todos los divorcios reclaman alimentos. Puede ser alimentos por separado sin divorcio o puede ser dentro del divorcio los alimentos, como una prestación en el mismo juicio de divorcio. Licenciada, como garantiza usted que sin duda debe ser en la situación de alimentos, es una pregunta recurrente, principalmente de las señoras, cuando ellas están casadas y su marido incumple en darle el apoyo a sus hijos de los alimentos por una desaveniencia que pudieron tener de cualquier índole y se niega ya a darlos, ¿qué porcentaje son resoluciones condenatorias para que den cumplimiento los padres hacia con sus hijos? Invariablemente no hay ninguna excepción para que el padre sea condenado a otorgar alimentos, salvo que no se justifique la capacidad económica o que no es económicamente activo. Si no es económicamente activo, pues obvio es que una sentencia que lo condene a X pago de cantidad, pues no le va a beneficiar a los menores si no es económicamente activo. Puede trabajar en un puesto de tacos, puede trabajar en una carpintería. Todos los padres están obligados a dar alimentos a los hijos, salvo que si no es económicamente activo o está privado de su libertad, pues obvio es que no puede proporcionar una pensión alimenticia. Pero en términos generales, todos los padres están obligados a dar alimentos a los hijos. Y corresponde a la señora justificar en qué se desempeña su marido, llámese como albañil, como carpintero, como panadero, o como abogado, o como doctor, o como futbolista, o cualquier tipo de profesión. Todos, sin excepción, están obligados a dar alimentos a los hijos de matrimonio reconocidos. Muy bien, no comentaba también con Adrián que en un momento determinado ha habido reformas también. Si ya entró en vigor o cómo se aplica, que también se traduce la falta de alimentos a una falta de interés penal. En un momento determinado, aquel que no dé alimentos también puede ser objeto de alguna sanción o no existe. Sí, sí puede ser objeto de una sanción, eso ya es en materia penal, en un delito tipificado como abandono de familiares. Pero ese ya es materia penal. Sí puedes hacer las dos cosas.
puedes promover un juicio de alimentos sumario en un juzgado familiar y a la par denunciar la irresponsabilidad o la falta de cumplimiento o el abandono de familiares de quien tiene la obligación de ver por los incapaces o por los hijos. Bueno, mencionaba ahorita que el juicio es sumario, o sea, la relevancia del caso pues es la prontitud. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan tardado es este juicio? Y otra pregunta rapidito dentro del mismo tema, ¿qué pasa durante el procedimiento respecto a los alimentos del menor? Yo creo que en gran medida la rapidez o la prontitud con que se dicte una interlocutoria, que es la que se dicta, una provisional de alimentos, que es la que nos surge, ¿no? Los alimentos son de vital importancia porque implican el vivir o el morir, ¿no? Los necesitas ahorita. Si promueves una demanda sumaria de alimentos, puedes pedir de manera provisional que se te fije una pensión alimenticia provisional. Para efectos de que te fijen una pensión provisional, debes de justificar la urgencia y la necesidad de la medida. La necesidad se presume, porque si lo estás promoviendo, pues es obvio que tienes necesidad. Y la urgencia pues puede ser a través de dos testimoniales, o en algunos casos ni siquiera la urgencia, porque se supone que si hay niños lactantes o algo así, pues es obvio que necesitan alimentos. Y esta interlocutoria se dicta, la interlocutoria no tarda mucho en dictarse, estamos hablando de 8 días, por ejemplo, cuando mucho, porque se deben de dictar dentro de los 3 días, pero vamos a suponer por los días inhábiles, sábado y domingo, que te tardes 8 días. En cuanto tienes tú una interlocutoria de alimentos provisionales, puedes ir a requerir al varón o a la mujer por el pago de esa primera mensualidad, y si no se hace el pago, se procede al embargo de bienes. Excelente. O de su salario. Bueno, claro. Si es que justificas que tiene un salario remunerado. Así es. Bueno, pues en un momentito más regresamos con este interesante tema en alimentos, el tema de los menores y demás que veremos más adelante. Vamos a un corte y regresamos con su programa Legalidad y Justicia. Continuamos con su programa de Legalidad y Justicia. En este momento le cedo el uso de la voz al licenciado Luis Enrique Villanueva, que tiene algunas preguntas para nuestra invitada de hoy, la señora juez. Sí, licenciada, a mí me quedó también no muy claro, porque también sabemos que las leyes establecen plazos y términos para esas determinaciones de carácter de alimentos. Si me puede precisar en qué tiempos más o menos. Y por otro lado, también antes de perderme como un segundo cuestionamiento, es que también hay esposos, potencialmente hablando, de un gran haber económico, y a veces también hay negativa de dar alimentos, y si ellos ocultan, dilapidan bienes o cambian las cuentas con otras personas, ¿qué se puede hacer a ese respecto, ¿no? Ok. En primer término, se dice que es un juicio sumario porque los términos son más cortos. Cuando en un juicio ordinario el término para contestar la demanda es de 8 días. Cuando se trata de un sumario son de 5 días. Y para efectos de dictar la sentencia, en los juicios ordinarios son 30 días y en los juicios sumarios son 15 días. Entonces los términos se reducen. Por lo que vea la segunda pregunta de cuando el varón, en este caso, bueno, vamos a suponer que es el varón el que tiene el adinerado o el que tiene varios
recursos económicos. En este caso hay que justificar primero el quantum de mi necesidad. Yo cuánto necesito para vivir, cuánto necesitan mis hijos para vivir, con todo y esparcimiento, medicina, escuelas, todo lo que necesitan los menores, porque los alimentos comprenden un montón de elementos o varios elementos, o es un espectro muy grande, ¿no? Desde alimentos, educación, medicina, vestido, calzado, todo. Y el varón tiene capacidad de proporcionarlos, pero son dos aspectos los que debo de cumplir. El quantum de mi necesidad y la capacidad económica del varón de proporcionármelos. Si él percibe un salario muy elevado o tiene ingresos superiores, no basta para que con eso me fije en una pensión alimenticia elevada. Debo de justificar el nivel de vida que tengo. Por eso hablo del quantum de su necesidad. ¿Cuánto es mi necesidad? Si estaban acostumbrados, si el señor estaba en una muy buena posición económica, pues bueno, se supone que tienen un nivel de vida. En base a ese nivel de vida es el que voy a justificar, que mi necesidad es de tanto y que él me la puede proporcionar. Pero si por el contrario no digo de cuánto es mi necesidad, ni mucho menos la justifico, pues obvio es que por mucho que el señor gane cantidades estratosféricas, no lo van a condenar a una pensión alimenticia cuantiosa, porque no dijiste a cuánto asciende tu necesidad. Pero si por el contrario yo justifico que los menores están en buenos colegios, en donde obviamente las mensualidades son carísimas, que están acostumbrados a vestir bien, que están acostumbrados a pasear bien, a comer bien y a vivir en una casa que pagas mantenimiento, sirvientes, chofer y demás, si todo eso lo justificas y el varón lo puede proporcionar, se le va a condenar a un porcentaje o a una cantidad. Si tú dices una cantidad y la justificas, a esa cantidad se le condena siempre y cuando él tenga la capacidad económica para pagarla. Si mi necesidad asciende a 20,000 pesos mensuales, pero no digo por qué asciende a 20,000 pesos mensuales, ni en qué me gasto esos 20,000 pesos mensuales, pues yo puedo decir 40 o 50 y no me van a condenar a esa cantidad porque no justifiqué mi necesidad. Si yo digo, requiero 20,000 pesos mensuales y el varón gana 45,000, 50,000 pesos como médico o como profesionista, y justifico que efectivamente necesito para vivir los 20,000 porque pago renta, pago un mantenimiento, pago una colegiatura, pago una persona que me cuide a los menores, o van a clases de natación, de kickboxing y taekwondo. Si justificas todo eso y justificas que el varón tiene un haber económico de 50,000 pesos mensuales, probablemente te van a condenar a que te pague los 20,000 pesos mensuales. Pero Benicia, en el caso de que justifique plenamente la mujer con las facturas correspondientes, como usted dijo, colegiatura, gastos médicos, otros pagos que haya aportado, y ya hay la condena por parte del juzgado de una cantidad líquida, y si se niega a hacerlo, ¿qué procede? La primera mensualidad se va a ir a requerir al varón, se le va a decir que se le condenó a una pensión equivalente a 20,000 pesos. Si no hace el pago de esos 20,000 pesos, los tiene que garantizar, llámese nómina, llámese bienes, vehículos, cuentas bancarias, acciones, honorarios, lo que perciba. Entonces, en ese momento se le puede embargar, o bien su percepción, ojalá y todos tuvieran un cheque, ¿verdad? Y dependan de una empresa, en donde sí le podemos girar oficio a la empresa para que ese 20% se lo descuente y se lo entregue a la señora. Entonces al varón ya le llega su cheque ya descontado. Entonces si lo condenan a un 20%, un 30%, un 40%, ese 40% la señora puede ir a cobrarlo. Incluso hay señoras que van y cobran normalmente cada quincena, directamente a la empresa, o incluso hasta se las pueden depositar en el banco. Puedes ordenarle a la empresa que le deposite en el banco a la señora. Y la ley se aplica sin distingo. Acá quiero referir si es un político importante, un empresario, un artista, futbolista, de todos nos tiene que cumplir. Aquí no tiene nada que ver eso. Llámese futbolista, llámese político, llámese doctor, llámese carpintero, llámese albañil, el de los tacos. Todos están obligados a pagar alimentos. Y la ley tiene mecanismos para exigir ese cumplimiento, porque de eso depende la subsistencia de los menores o de los incapaces. Pero vivimos en una época donde pues, la mujer trabajadora a veces es la emprendedora, es la jefa del hogar, pues, como usted comprenderá sí. Que pues, tiene el puesto de juez. Dentro de los asuntos que usted ve en el juzgado, ¿cuántas veces es el
el esposo el que exige el alimento, porque regularmente como mexicano pues pedimos, consideramos que la mujer es la que lo va a pedir, pero pues muchas veces es el hombre. Sí. ¿Qué tan seguido, qué tan común se da esto? Bueno, se da desde el momento en que las condiciones, como tú bien lo dices, sociales han cambiado. Ahora la mujer es económicamente activa, la mujer es independiente, incluso económicamente muchas veces, o gana mejor que el varón. En este caso es lo mismo. También el varón tiene que justificar la necesidad que tiene de recibir. Generalmente la piden para los hijos, ¿no? Ya ahorita la mujer no se usa que ella se quede con los menores. Hay mujeres que abandonan a los menores y los menores los tienen los varones. Entonces el varón puede pedir que a la mujer se le condene una pensión alimenticia y por supuesto que se le condena. Aquí no hay cuestiones de género. Aquí, si ella tiene obligación de dar alimentos, tiene que dar alimentos. Si yo trabajo, tengo hijos y mi marido también trabaja, yo cumplo con mi obligación si yo tengo a los menores en casa, porque la ley dice que si los tienes incorporados a tu hogar, cumples con tu obligación porque los satisfaces de alguna manera. Entonces sí puedo pedir alimentos para mis hijos, aunque para mí no como cónyuge, porque los cónyuges tienen derecho a alimentos. Entonces yo puedo no pedir para mí, o que no lo condenen para darme a mí alimentos porque yo trabajo. Pero los menores es otra cosa. Para los menores siempre lo van a condenar. Si los tiene la mujer, pero si los tiene el varón está en toda la aptitud de ejercitar también su acción para pedirle alimentos a la señora si es económicamente activa. Excelente. Pues ya saben, varones, no únicamente son las mujeres. Y en un momentito más regresamos con su programa Legalidad y Justicia. Continuamos con su programa Legalidad y Justicia. Señora juez, ¿qué pasa cuando lamentablemente un padre, una madre, o pues el jefe de familia fallece y deja desamparados a los menores? ¿Qué pasa? ¿Quién responde respecto de los alimentos, siendo que el padre tenía propiedades, tenía el modo económico de atenderlos? ¿Qué pasa con estos bienes o a quién se nombra para que pueda auxiliar a estos menores? Mira, la ley establece que a falta o imposibilidad de otorgarlos por parte de los ascendientes, la obligación puede recaer en los ascendientes en línea recta para ambas partes. Lo que pasa es que muchas veces haces el reclamo a los padres del varón, pero no, también son los padres tuyos porque los abuelos tienen obligación. Y en el caso del fallecimiento, si hay bienes, se va a abrir la sucesión y tú puedes comparecer como obviamente los menores tienen derecho a alimentos. Aún en el supuesto de que él haya otorgado testamento, si no incluyó las pensiones alimenticias que tenía para los menores, el testamento se declara inoficioso, por lo que vea las pensiones alimenticias, para efectos de que se cubran esas pensiones alimenticias. Incluso puedes demandar a la sucesión del varón o de la señora para efectos de garantizar la pensión alimenticia de los menores. Los menores quedan amparados por la ley, pues sí están amparados, no se quedan en el desamparo. O sea que son tan importantes los alimentos. Sí, son de orden público. O sea, si no se llegan a contemplar en un testamento, que es la última voluntad del fallecido,
se tiene que declarar como nulo. Se declara inoficioso el testamento para efectos de que se garanticen las pensiones alimenticias de los menores que dejó o de los incapaces. Generalmente de los incapaces es a los que no hacen alusión, ¿verdad? Pero los incapaces tienen derecho a alimentos y si no están contemplados en el testamento se puede declarar la inoficiosidad de ese testamento. Otros cuestionamientos más, licenciada. Si alguien que está viendo el programa fallece, pues algún familiar, en este caso uno de los padres, tiene que acudir a la instancia suya, al juzgado familiar. ¿Qué documentos debe de acompañar para iniciar el trámite y que ellos deduzcan sus derechos como parte interesada? Bien, hay dos tipos de juicios sucesorios, cuando hay testamento y cuando no hay testamento. En ambos casos debes de acompañar, obviamente, el acta de defunción del difunto, para justificar el fallecimiento, sobre todo las actas con las que justifiques el entroncamiento. El entroncamiento es si soy su hijo, si soy su esposa, si soy su hermano, si soy su nieto, qué sé yo, ¿no? Ese es el entroncamiento. Debo de justificar entonces cuál es mi entroncamiento. Pero cualquier persona puede denunciar la sucesión, ¿eh? Puede ser incluso hasta los acreedores o quien sea puede denunciar la sucesión. La ley dice que todo el que conozca de una defunción o de un deceso debe de denunciar el fallecimiento al juez y entonces abrirá un juicio sucesorio, que puede ser de esos dos, testamentaría o intestamentaría. Si hay o no testamento, depende. Y aquí en la Universidad de Guadalajara, y Adriano me va a dejar desmentir, hay mucha gente también que tiene necesidad de tramitar un juicio de esta naturaleza y resulta pues que su situación económica no es favorable. ¿Hay alguna instancia donde puedan recurrir para que le hagan el trámite sin que erogue pago alguno por conceptos de abogados y honorarios? Sí, tanto el Consejo de la Judicatura como el Supremo Tribunal, como el Procuraduría Social, como las universidades tienen trabajo social. Cualquier prestador de trabajo social, de servicio social, hay varios despachos que no cobran por sus servicios y puedes ir nada más si tienes que erogar lo relativo a las actas, la de defunción, de nacimiento, de matrimonio, las que tengas, es todo lo que tendrías que acompañar y el testamento en todo caso. Mucha gente considera que al fallecer una persona se pueden adjudicar los bienes automáticamente. Usted, pues bajo su gran conocimiento en esta materia, nos hará saber, ¿es obligatorio en todo caso, dentro del fallecimiento de una persona, un juicio para poder trasladar el dominio de los bienes? Sí, aunque la transmisión de los bienes se da por ministerio de ley, dice la propia ley. ¿Qué quiere decir ministerio de ley? Que no necesitas una declaración judicial, pero lo cierto es que tienes que dar cuenta al juez o tienes que dar parte al juez de ese deceso para que se pueda abrir legalmente la sucesión. Puedes ocupar los bienes porque la herencia se abre desde el fallecimiento mismo del autor de la sucesión, desde ahí se abre. Desde ahí los bienes se transmiten por ministerio de ley, pero todo esto sí necesita el trámite correspondiente, porque a fin de cuentas lo vas a tener que hacer. Yo puedo quedarme en casa de mis padres cuando ellos ya murieron, pero cuando quiera legalizar la situación, todavía aparecen a nombre de mis padres. Por eso es que tengo que hacer el trámite para que luego aparezcan a nombre de sus herederos o de sus legatarios o herederos, según sea el caso. Bueno, en el caso de los menores de edad, como comentamos anteriormente, pues ellos por persona propia no pueden acudir a un juicio a exigir pues la propiedad de los padres en este caso. ¿Qué actividad realiza usted como juzgadora para que estos menores puedan llevar a cabo este trámite tan importante? Desde que se tiene conocimiento que hay un menor en el juicio, en cualquier clase de juicio, se le nombra una tutriz o un tutor, según sea el caso. Y este tutor velará por los intereses de los menores, sobre todo cuando hay intereses encontrados. Cuando hay intereses encontrados, cuando yo como madre y él como padre tenemos un interés opuesto. Entonces el niño es aparte y el niño se le nombra un tutor necesariamente. Si nada más está el menor, puede ser representado por el agente social. Excelente. Pero inmediatamente que un juez tiene conocimiento de que hay un menor, le va a nombrar un tutor. Bueno, pues ya saben, jamás van a estar desamparados en cualquier tipo de problema relacionado con esto de las sucesiones y alimentos, y sobre todo con los menores. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Primero que nada, pues muchísimas gracias a usted, señora juez. No, al contrario, gracias a ti, Adrián. Esperamos
que nos pueda volver a visitar después, y de parte de la Universidad de Guadalajara La Mar y de nuestro rector, pues le damos las gracias. Gracias a usted. Y pues, maestro Luis Enrique, de nuevo, pues muchas gracias por habernos acompañado. Y pues ustedes que se están viendo, de parte de la Universidad de Guadalajara La Mar y de nuestro rector, el licenciado Ricardo Ramírez Angulo, y de un servidor, Adrián Moreno, le damos las gracias y nos vemos en su próximo programa, Legalidad y Justicia.